Tengan un buen día, me presento, mi nombre es Daisy Elena Rojas Coronado. Me encuentro cursando el segundo ciclo de la especialidad de educación inicial en el Instituto Sagrado Corazón de Jesús. El día de hoy vengo a narrarles la obra Pedro Páramo, cuyo autor es Juan Rulfo. Espero sea de su agrado. Empecemos. Juan Preciado viaja a Comala para cumplir la promesa que le hizo a su madre antes de morir, buscar a su padre, Pedro Páramo, y reclamar lo que les debía. Aunque al principio no pensaba en cumplir su palabra, al final decide ir, movido por la esperanza de conocer a su padre y entender más sobre él. Camino a Comala, Juan avanza por un caluroso sendero de montaña acompañado por un arriero que lo guía. Al acercarse al pueblo, recuerda lo que su madre le contaba sobre ese lugar. Cuando el arriero le pregunta por su propósito, Juan responde que busca a su padre, Pedro Páramo. El arriero se sorprende y revela que también es hijo de Pedro. Luego le cuenta que Comala está deshabitado y que Pedro Páramo murió hace muchos años. Al llegar a Comala, Juan queda impactado por el silencio y el abandono. A diferencia de su pueblo, Sayula, donde siempre hay niños y palomas, en Comala solo se encuentran casas vacías, cubiertas de malezas y calles desiertas. Una mujer aparece y al preguntarle por la casa de doña Eduviges, le indica la dirección. Al llegar, Juan siente algo extraño. Cuando intenta tocar la puerta, parece desaparecer. Sin embargo, una voz lo invita a entrar. De llegar al pueblo, Juan se despide del arriero, quien sigue su camino hacia su casa más allá de Comala. Ambudio, el arriero, le sugiere que se hospede en casa de doña Dubiges. Aunque Juan le pregunta su apellido, no logra escucharlo claramente. Doña Adubiges recibe a Juan y lo guía por una casa oscura llena de objetos abandonados. Al saber que él es hijo de Dolores, le sorprende diciéndole que esperaba su llegada porque Dolores se lo había anunciado. Le cuenta que eran muy amigas y habían prometido morir juntas. Además, le habla del sufrimiento de Dolores con Pedro Páramo, de cómo la trataba mal y de su decisión de abandonar la hacienda para siempre. Juan, agotado y confundido, decide quedarse. En otro momento, un niño llamado Pedro piensa en Susana, una niña de la que está enamorado. Recuerda con nostalgia los días en que jugaban juntos y volaban papelotes en las lomas. Su madre lo apura a salir del baño y lo manda a desgranar maíz con su abuela, aunque él sigue perdido en sus pensamientos sobre Susana. Pedro va con su abuela, quien le pide que arregle el molino, pero este está roto. Ella le dice que pidan un nuevo fiado en la tienda junto con otras herramientas para trabajar en el campo. Antes de irse, su madre le pide que compre tafetán negro. Aunque lo llaman por su nombre cuando sale, Pedro no escucha porque ya está lejos. Mientras llueve, Pedro sigue pensando en Susana y en su tristeza por el ambiente de su hogar. En casa, dos mujeres rezan el rosario por la muerte de su abuelo. Su madre le reclama por no participar en el novenario, pero él dice que está triste. La madre apaga la vela, se da vuelta y comienza a llorar, mezclando sus sollozos con el sonido de la lluvia. De vuelta con el relato de Juan, este está conversando con doña Dubiges, quien le habla de Ambudio el arriero. Le explica que Ambudio quedó sordo tras un accidente y que murió hace tiempo, lo cual deja en desconcierto a Juan, ya que Ambudio, él fue el que lo recibió y hablaron y él lo escuchó normalmente. Doña Dubiges también le cuenta sobre la relación entre Pedro Páramo y Dolores, revelando que ésta siempre fue infeliz con él y que dejó la hacienda para nunca más volver. El joven Pedro Páramo sigue pensando en Susana y lamenta su destino. Convencido de que no regresará a Comala porque desprecia el lugar, su abuela lo encuentra trabajando como aprendiz en el telégrafo y le aconseja aceptar su situación. Sin embargo, Pedro, con rebeldía, responde que no está dispuesto a resignarse, lo que lo lleva a su abuela
a advertirle que con esa actitud no llegará lejos. Eduviges le cuenta a Juan Preciado sobre Miguel Páramo, hijo de Pedro. Aunque Miguel murió, su caballo, el Colorado, sigue recorriendo los caminos que solían transitar juntos, como si se sintiera con remordimientos. Eduviges también relata la noche de la muerte de Miguel. Él fue a Contla a visitar a su novia, pero solo se encontró niebla y humo, como si el pueblo hubiera desaparecido. Cuando volvió, Eduviges lo envió a descansar, pero antes del amanecer, un sirviente de la media luna llegó para informar que Miguel había muerto. La narración cambia al joven Pedro Páramo. Una mañana, mientras él se encontraba dormido, escucha una voz que lo despierta. Su madre llorando desconsolada, y al preguntarle qué era lo que ocurría, ella le dice que su padre había muerto. Pedro, con inocencia, le pregunta: ¿y a ti quién te mató, madre? En el funeral de Miguel Páramo, el padre de Rentería se resiste a bendecir su alma, recordando sus pecados, como el asesinato de su hermano y la violación de su sobrina. Sin embargo, Pedro Páramo, con su influencia y dinero, persuade al sacerdote para que lo perdone. Lleno de culpa, el padre llora en la sacristía tras aceptar el soborno. El padre Rentería conversa con su sobrina Ana sobre la violación que sufrió. Aunque Ana no vio el rostro del agresor, este dijo llamarse Miguel Páramo. Ella reza para que su alma esté en el infierno, pero el padre le explica que las oraciones de otros podrían salvarlo. Internamente, el sacerdote guarda el secreto de haberlo perdonado. Tras el entierro, los rumores en el pueblo crecen. El caballo de Miguel galopa frenético y su alma es vista tocando ventanas en Contla. Entre bromas y supersticiones, algunos aseguran que Miguel ya está en el cielo, celebrando como siempre lo hacía. Esa noche, el padre Rentería no logra dormir, atormentado por la culpa de traicionar a sus principios al aceptar los sobornos de Pedro Páramo. Recuerda a María Diada, la hermana de Eduviges, quien imploró por la salvación de su hermana tras su suicidio. El sacerdote reflexiona sobre el costo del perdón divino y la injusticia de que la redención puede comprarse. Juan Preciado se despierta en la casa de Eduviges tras escuchar un grito. Damiana Cisneros aparece y lo invita a dormir en su casa. Juan recuerda que Damiana lo cuidó cuando era niño. Ella le menciona que en esa habitación mataron a Toribio Aldrete y que es extraño que haya podido entrar, pues estuvo cerrada desde entonces. En un flashback, Fulgar Sedano, administrador de la Media Luna, trama la muerte de Toribio Aldrete, quien intenta acercar sus tierras en disputas con los Páramo. Fulgor los embriaga en la fonda de Eduviges y luego lo asesina en una habitación cerrada. Fulgor se reúne con Pedro Páramo, quien le ordena resolver las deudas de las haciendas, comenzando con los Preciado. Pedro decide cortejar a Dolores Preciado para apoderarse de su estancia. Además, le encarga a Fulgor sobornar al padre de Rentería para garantizar su apoyo. Sobre Aldrete, Pedro declara que no habrá límites en sus tierras. Fulgor reflexiona sobre cómo el difunto Lucas Páramo veía a su hijo Pedro como un inútil. A pesar de sus dudas, Fulgor siempre sintió aprecio por la hacienda y esperaba que el matrimonio con Dolores permita expandir las propiedades de la Media Luna. Al salir, piensa con cinismo en el papel que las mujeres juegan en los planes de poder. Fulgor Sedano visita a Dolores Preciado para comunicarle que Pedro Páramo desea casarse con ella. Sorprendida, ya que Pedro nunca mostró interés, Dolores es persuadida por Fulgor, quien le explica que el padre de Pedro, don Lucas Páramo, se oponía al matrimonio por considerarla indigna. Con la muerte de don Lucas ya no hay impedimentos, entonces la boda comienza. Fulgor propone celebrar la boda al día siguiente, pero Dolores considera que es muy pronto, ya que no tiene nada preparado y está por llegarle la menstruación. Fulgor le tranquiliza, asegurando que él se encargará de todo y que puede casarse en 2 días.
Luego, Fulgor solicita al juez una fecha para la boda, recordando mencionar que los bienes serán mancomunados. Dolores agradece a Dios por casarse con Pedro Páramo. Fulgor regresa con Pedro Páramo para informarle sobre los arreglos del matrimonio. Dolores aceptó la propuesta y el padre Rentería pidió 60 pesos para omitir las amonestaciones y para adquirir algunos elementos para la boda. Pedro también le ordena resolver un conflicto de límites con Toribio Aldrete, quien ha estado midiendo tierras y, según Pedro, ha invadido terrenos de su propiedad. Pedro instruye al Fulgor que derive las cercas que delimitan las parcianas si es necesario. Ahora que su padre ha fallecido, Pedro afirma que las cosas serán diferentes. Posteriormente, Fulgor informa a Pedro que el asunto con Toribio Aldrete está liquidado. Pedro le recuerda que aún queda pendiente la cuestión de los fregosos, pero que se ocupa de ello después de su luna de miel. Mientras tanto, Juan Preciado y Damiana Cisneros recorren las calles de Comala. Damiana le cuenta sobre las voces que se oyen en el pueblo. En una ocasión, ella bajó a media luna al escuchar rumores de una fiesta que duró varios días, pero al llegar al pueblo las calles estaban desiertas. También menciona haberse encontrado con su hermana Sixtina, fallecida cuando Damiana tenía 12 años. Juan le pregunta si ha hablado con su madre. Ella responde que no, y le pregunta cómo está ella. Juan responde que está muerta y no comprende cómo Damiana lo encontró sin haber hablado previamente con su madre. Como Juan le pregunta a Damiana si ella está muerta, de repente se encuentra solo, escuchando el eco de su propia voz. Juan ve a un hombre cruzar la calle y lo llama, pero le responde su propia voz. Escucha mujeres hablando sobre un tal Filoteo Arechiga, quien proporciona mujeres a Pedro Páramo. Ellas expresan que no quieren tener una relación con él y continúan caminando para evitar ser vistas. Dos hombres conversan sobre una deuda. Uno promete saldar con la cosecha de maíz, el otro le advierte que está trabajando en tierras ajenas, ya que se dice que ahora pertenecen a Pedro Páramo. El deudor niega haberlas vendido. El acreedor, su cuñado, le informa que Pedro Páramo ha declarado que esas tierras son suyas y que probablemente Fulgor Sedano vendrá a hablar con él al respecto. El deudor afirma no tener miedo y que en cualquier caso o Fulgor lo mata a él o él mata a Fulgor, pero no cederá. Su cuñado, por si acaso, se despide diciendo descansa en paz y se marcha. Un hombre y una mujer planean fugarse juntos. Él propone hacerlo al amanecer siguiente, pero la mujer, Chona, se niega, temiendo la reacción de su padre, quien está incapacitado y depende de ella. Le pide posponer la fuga hasta que su padre muera. El hombre se rehúsa, recordando que el año anterior ella dijo lo mismo. Insiste, pero ella sigue negándose. Él amenaza con irse con otra, y ella responde que está bien, que no quiere verlo más. El narrador, no se especifica quién fue, escucha una canción en falsete como si fueran mujeres cantando. Juan continúa recorriendo solo las calles de Comala durante la noche. Recuerda las descripciones de su madre sobre el pueblo cuando él era pequeño. Considera regresar a Sayula, pero siente que alguien le toca los hombros y le pregunta qué hace allí. Juan responde que busca a su padre. La persona lo invita a entrar en una casa en ruinas, donde hay un hombre y una mujer desnudos. Juan le pregunta si están muertos. Ellos responden evasivamente. Lo invitan a quedarse a dormir y él acepta. El hombre se levanta y se va a trabajar. Juan despierta, toma un café y pregunta a la mujer cómo llegar a Sayula desde Comala. Ella expresa su deseo de conocer Sayula, ya que apenas conoce más allá del pueblo. Juan pregunta por su marido y ella aclara que es su hermano, quien la convirtió en su mujer hace tiempo y desde entonces no ha salido de la casa por vergüenza. Más tarde, el hombre regresa y Juan le comenta que sabe que son hermanos. Juan permanece en la casa de los hermanos Jonis y Dorotea. Mientras ellos están ausentes, una anciana entra sigilosamente y saca una petaca que se encontraba debajo de la cama y se marcha con unas sábanas. Juan, paralizado por el miedo, intenta pasar por desapercibido.
A su regreso, Dorotea le ofrece agua de azahar como para calmarlo, notando su temblor. Juan les relata sus visiones, como la de la anciana, pero los hermanos restan importancia, considerándolo un mentiroso. Juan reflexiona sobre sus experiencias en Comala. Observa a Dorotea durmiendo a su lado en una habitación sucia con un colchón maloliente. Al sentarse en la cama, le pregunta por su hermano. Ella le responde que se ha ido y posiblemente no regrese, al igual que muchos otros. Le ofrece comida, mencionando que lo obtuvo de su hermana a cambio de sábanas limpias. Hay una conversación entre un hijo y su madre. El hijo pregunta si ella puede verlo y oírlo, mencionando que está en su pueblo entre su gente. La madre responde que no lo ve. Juan decide dormir en el suelo debido a la dureza de la cama. Dorotea lo invita a compartir la cama, advirtiéndole sobre las turitacas en el suelo y mencionando que su hermano no regresará. Juan acepta y se acuesta con ella. Se despierta en medio de la noche por el calor. Sale a la calle en busca de aire fresco, pero se siente asfixiado. Intenta respirar el aire que exhala, hasta que finalmente su aliento lo abandona para siempre. Lo último que ve es un remolino de nubes sobre su cabeza. Encuentran el cuerpo sin vida de Juan en la plaza. Los trasladan a las sombras del portal y lo entierran. El espíritu de Juan le cuenta a Dorotea que murió a causa de los murmullos que lo guiaron a la plaza, donde, aunque no vio a nadie, escuchó claramente voces que lo aterrorizaban hasta la muerte. Dorotea reflexiona sobre su propia búsqueda infructuosa de un hijo inexistente, que la llevó a la locura y esperar la muerte en un pueblo desierto. Ahora ambos yacen en la misma tumba. Fulgor Sedano, en la media luna, se encuentra con Miguel Páramo, quien regresa tras pasar la noche afuera. Miguel pide desayuno a Damiana Cisneros y pregunta por Dorotea, quien, según Damiana, está afuera meciendo un paquete como si fuera su hijo. Miguel conversa con Dorotea y luego instruye a Damiana para que le sirva desayuno diariamente. Fulgor advierte a Pedro Páramo sobre el comportamiento violento de Miguel, pero Pedro destina de las preocupaciones, afirmando que los rumores del pueblo no importan. Dorotea y Juan, ya fallecidos, conversan sobre la muerte. Dorotea relata cómo perdió la esperanza de salvación cuando el padre Rentería le negó la gloria debido a sus pecados. Desde entonces esperó la muerte, creyendo que su alma vagaría en busca de quien rece por ella. Describe el momento en el que ella se sintió que su alma abandonaba su cuerpo. Más adelante le informan a Pedro Páramo sobre la muerte de su hijo Miguel en un accidente con su caballo. Llevan al cuerpo a la hacienda para velarlo y Pedro ordena sacrificar al caballo. Las mujeres del pueblo exageran su luto para congraciarse con Pedro. Padre Rentería, atormentado por su complicidad en el poder de Pedro Páramo, recuerda cuando Pedro le llevó al recién nacido Miguel, sugiriendo que lo hiciera cura, a lo que Rentería se negó. Busca absolución en contra, pero el sacerdote local se le niega, acusándolo de ser indulgente con Pedro. De regreso en Comala, Rentería ofrece sus condolencias a Pedro y luego en la iglesia absuelve a Dorotea, aunque les advierte que no alcanzará el cielo. Agotado, permite que los feligreses comulguen si se sienten en pecado y se retira de la sacristía. Una mujer relata a Justina, su criada, el día del fallecimiento y entierro de su madre, recordando la ausencia de asistencias al velorio y la despedida final. Juan Preciado escucha esta narración y Dorotea le explica que se trata de Susana San Juan, la última esposa de Pedro Páramo, enterrada cerca de ellos y considerada loca. Dorotea recuerda que Susana nació en el pueblo. Su madre murió de tisis y que Pedro Páramo la amó profundamente. Tras su muerte, él perdió interés, la hacienda decayó y la gente lo abandonó. Preciado escucha atentamente esta narración y Dorotea le explica que se trata de Susana San Juan, la última esposa de Pedro Páramo, enterrada cerca de ellos y considerada loca. Dorotea rememora que Susana nació en el pueblo, su madre murió de titis y que Pedro Páramo la amó profundamente. Tras su muerte, él perdió interés,
La hacienda decayó y la gente abandonó Comala debido a la falta de trabajo y las guerras cristeras. Fulgor Sedano informa a Pedro Páramo sobre el regreso de Bartolomé San Juan al pueblo acompañado de una mujer. Pedro reflexiona sobre la vuelta a Susana, a quien esperó por 30 años, intentando convencer a su padre con ofertas de trabajo y dinero. Sin éxito, finalmente se entera de que Bartolomé y Susana viven en una casa precaria cerca de las minas abandonadas y que las revuelas las motivaron a regresar a Comala por seguridad. Bartolomé conversa con Susana sobre la propuesta de matrimonio de Pedro Páramo. Aunque Bartolomé intenta disuadirla, Susana acepta casarse con él, consciente de su historial amoroso y de su propia inestabilidad mental. Pedro planea alejar a Bartolomé, enviándolo a trabajar a las minas de la Andrómeda, y ordena a Fulgor que provoque un accidente laboral para deshacerse de él. Indígenas descienden al pueblo para vender sus productos. Justina compra a Romero, la coloca en la habitación de Susana y escucha una voz que le indica marcharse. Tras una discusión con Susana sobre un gato, Justina amenaza con irse, pero luego se arrepiente y promete cuidarla siempre. Susana se despierta a medianoche, siente una presencia y pregunta si es Bartolomé. Al día siguiente, Justina le informa sobre la muerte de su padre. Susana sonríe sabiendo que él se despidió de ella la noche anterior. Recuerda una experiencia de su niñez cuando su padre la descendió a un pozo de petróleo para buscar objetos de valor, encontrando un cadáver y entregándole los huesos a su padre mientras reía. Justina, a su lado, llora. Susana sigue percibiendo la presencia de su padre en sueños y no comprende su propósito. El padre Reitería intenta consolarla, pero ella lo rechaza y lo expulsa. Un hombre apodado el Tartamudo llega a la media luna para informar a Pedro Páramo que un grupo de individuos ha asesinado a Fulgor Sedano, proclamándose revolucionarios y declarando su intención de apropiarse las tierras de Páramo. Pedro instruye al Tartamudo para que les diga a estos hombres que lo visiten personalmente y posteriormente busca al Tilcute. Aunque no siente tristeza por la muerte de Sedano, Pedro está profundamente preocupado por Susana, quien permanece recluida en su habitación, sufriendo insomnio y pesadillas. Él intenta comprenderla, pero la mente de Susana San Juan sigue siendo un enigma para él. Preciado y Dorotea escuchan a Susana relatar recuerdos de una de sus vacaciones en la playa junto a un hombre, presumiblemente su primer esposo, Florencio, recordando el placer de bañarse en el mar. Pedro recibe a los revolucionarios en la media luna y les pregunta por qué se han alzado con armas. Algunos responden que lo hicieron porque también otros lo han hecho. Otro menciona que se rebelaron contra el gobierno y los hacendados para liberarse de su dominio. Pedro les ofrece dinero y hombres para su causa, a cambio de que no le molesten a él. Los revolucionarios aceptan y Pedro se compromete a tener el dinero y los hombres listos en una semana. Pedro ordena a Tilcute que se una a los revolucionarios junto con algunos hombres de confianza, ganándose esta para luego convertirse en su líder. A cambio, les ofrece la propiedad de un rancho y ganado. En cuanto al dinero prometido, les indica que lleva una pequeña cantidad y les informa que el resto está resguardado en media luna por seguridad. Finalmente, le pide que no se aleje mucho y que los mantenga informados de las novedades. Juan y Dorotea continúan escuchando a Susana hablar sobre su muerte con Florencio y los eventos de la noche en la que informaron su muerte. Susana sigue atormentada por pesadillas sobre la muerte de la noche en la que murió Florencio. Pedro, compadeciéndose de su sufrimiento, desea que termine pronto. Al día siguiente, el padre Rentería la encuentra muerta en su cama. Gerardo Trujillo, abogado de Pedro, le informa que el Tilcute y su grupo fueron derrotados por revolucionarios villistas. Trujillo plantea mudarse a Sayula para alejarse de las revueltas. Pedro le agradece por sus servicios y le menciona que quemará los documentos. El abogado esperaba una comprensión por sus años de servicio, pero Pedro no le ofrece nada.
Trujillo regresa y decide continuar trabajando para Pedro, solicitando un adelanto de honorarios. Pedro, de mala gana, le ofrece 1,000 pesos. El abogado se siente resentido, ya que en el pasado ayudó a los Páramo en asuntos legales y no siente que Pedro lo valore. Damiana recuerda una noche en la que Pedro Páramo la visitó cuando era joven, con intenciones amorosas. Esa misma noche escuchó golpes en las puertas y ventanas, pero decidió ignorarlos, considerando que no eran asunto suyo. Pedro recibe a Tilcute, quien desmiente los rumores sobre la derrota de los revolucionarios y afirma haberse unido a los villistas del norte, que son muy poderosos. El Tilcute solicita más dinero para comprar provisiones y evitar saquear las propiedades de desconocidos en el pueblo. Pedro le indica que ya le ha dado suficiente dinero y lo insta a buscar fondos extorsionando a otros. El Tilcute obedece y se marcha de la media luna con sus hombres. San Juan dialoga con Justina sobre el pecado y la existencia del cielo y el infierno. Al quedarse dormida, Justina sale y se encuentra con Pedro, quien pregunta por la salud de Susana. Justina responde de que está muy mal y que no hay remedio. Pedro indaga si el padre Rentería la ha visitado y Justina confirma que la confesó el día anterior y que debería darle la comunión ese día. Pedro entra a la habitación, ve a Susana dormida y convulsionando. Intenta hablarle, pero ella no despierta. Más tarde llega el padre Rentería y le administra la comunión. Susana, medio dormida, menciona: «Hemos pasado un rato muy feliz, Florencio», refiriéndose a su ex marido, y luego continúa durmiendo. Las ancianas, doña Fausta y doña Ángeles, conversan en el pueblo. Una de ellas nota que la luz de una ventana de la media luna, que siempre está encendida, se ha apagado, sugiriendo que algo le ha sucedido a Susana. Ven llegar a un detector apresurado. Una siente compasión por Pedro Páramo, mientras que la otra opina que merece lo que le pasa. Consideran avisar al padre Rentería para que Susana no muera sin confesión, pero concluyen que al estar loca, la confesión no es necesaria. Deciden rezar por su alma y se despiden. Rentería ministra la extremaunción a Susana. Ella, poco cooperativa, pide al sacerdote y a Justina que la dejen sola, expresando que prefiere morir tranquila, recordando momentos felices con Florencio. Finalmente, Susana fallece. El 8 de diciembre, las campanas de Comala repican anunciando la muerte de Susana. Durante 3 días, las iglesias de la región se unen al luto. La noticia se difunde entre los habitantes. Personas de diversas áreas llegan al pueblo, incluyendo circos, malabaristas y músicos, creando una atmósfera festiva en las calles que persiste incluso después que cesan las campanas. A pesar de los intentos por explicarles que es un día de duelo, la celebración continúa con ferias, peleas de gallos y loterías. Mientras tanto, en la media luna reina el duelo y el silencio. Entierran a doña Susana sin que el pueblo lo note, absorto en la festividad. Pedro Páramo, sintiéndose agraviado por la falta de respeto, jura vengarse del pueblo y promete que Comala padecerá hambre. El Tilcute sigue informando a Pedro Páramo sobre la revolución, cambiando de lealtades según las circunstancias. Le comunica que el padre Rentería se ha alzado en armas. Pedro le indica que apoya al gobierno contra el sacerdote. El Tilcute señala que el gobierno los considera rebeldes y que sería más conveniente respaldar al padre, ya que eso garantiza su salvación. Espera la muerte de Susana, rememora el momento que ella falleció y anhela su regreso. Siente que su propia muerte ya se aproxima. Budio, embriagado por la pena de la muerte de su esposa Refugio, sale de la tienda de los Villapando tras comprar licor. Intenta regresar a su casa, pero termina dirigiéndose hacia la media luna. Pedro lo ve acercarse y llama a Damiana para que averigüe su intención. Ambudio solicita limosna a Pedro para enterrar a su mujer. En su estado de ebriedad, sin darse cuenta, apuñala a Damiana y a Pedro Páramo. Aparte de Damiana, Pedro siente su propio final cada vez más cerca. Reflexiona sobre quienes se han ido y desea ser el próximo. Intenta levantarse de su silla, pero cae y permanece en el suelo todo el día. Siente la mano de Damiana en su hombro, quien le ofrece traerle comida. Pedro responde que ella va
intenta caminar con su ayuda, pero vuelve a caer, golpea el suelo y muere. Y es así como culmina nuestra obra.